Bueno, hola a todos. Mi nombre es Cristian Moreno, estudiante de la Universidad UNAD y estoy estudiando Ingeniería de Sistemas. Estoy muy contento de iniciar este curso de diseño de base de datos porque es muy bacano entender cómo se organizaba y se gestionaba la información en el mundo digital. Sin ese tipo de base de datos y aplicaciones no existiría ni Netflix, Spotify o todas nuestras redes sociales. Les voy a presentar un recorrido por la historia de la base de datos. Así que comencemos. En esta línea de tiempo entramos en la década de los 50, las cintas magnéticas. Entonces, la automatización comenzó desde ahí. Se utilizaba como una hoja de cálculo de nómina. Tenía una gran limitación esto. Solo se podía leer de forma secuencial. Eso es imaginarse cómo rebobinar algo con una cinta hasta encontrar solo el dato que se necesita al final. Ya después, en los años 60, ya llega la primera generación de red y jerarquías. Entonces, los discos duros fue la revolución total. Ahora teníamos acceso directo a información en milisegundos, sin necesidad de saber su ubicación exacta. Aquí surgieron las primeras bases de datos de red y jerarquías, usando estructuras como árboles y listas. También aparece una figura clave, que es Hermann Hollerith, el inventor de las tarjetas perforadas para el censo. Fue básicamente un antecedente fundamental. En la década de los 70 entramos a la segunda generación, que es el modelo relacional. Ese es el punto más importante de la historia, ya que un ingeniero de la IBM llamado Edgar Frankot publicó un artículo titulado Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. De ahí nació el modelo relacional y sus famosas 12 reglas. Scott es considerado el padre de la base de datos relacionales. Su idea era organizar los datos en tablas interconectadas, como hojas de cálculo, lo que hizo todo mucho más eficiente. Ya entrando en la década de 1980 y los 90, que fue la tercera generación SQL y orientación de objetos. A partir del trabajo de Code se desarrolló SQL, que es básicamente un idioma universal para hablar con las bases de datos. En el 86, ANC lo adoptó como un estándar y en los 90 la evolución de base de datos fueron objeto y surgieron herramientas cotidianas como Microsoft Excel y Access. Estos fueron muy eficientes, hoy por hoy los seguimos utilizando. En el presente, la era de la nube finalmente llega con el Internet, la World Wide Web, la WWW. La base de datos dieron el salto a la nube. Hoy hablamos de cloud computing, almacenamiento sin interrupción, acceso en cualquier lugar y en una velocidad impresionante. Después de estudiar el material, quiero compartir con ustedes tres conceptos claves que he comprendido yo a mi manera, ¿no? Entonces, el modelo relacional. Imaginen que tienen que organizar la información de una biblioteca. El modelo relacional propone usar tablas. Tabla para libros, tabla para autores y tabla para préstamos. Luego de relacionarse entre sí mediante identificadores. Esto evita tener datos repetidos y permite hacer consultas complejas de forma sencilla. Es como pasar de un cajón desorganizado a un archivero con carpetas con etiquetas. El SQL, que es el lenguaje universal, si el modelo relacional es el archivero, SQL es el idioma que usamos para decirle al archivero qué hacer, con comandos como select para buscar, insert para añadir o delete para borrar. Con todo eso podemos manipular datos. Lo mejor es que SQL se utiliza prácticamente en todas las bases modernas, desde Oracle hasta MySQL, lo que convierte en un estándar imprescindible, infalible, mejor dicho, se necesita. Tercero es el acceso secuencial versus acceso directo. Este concepto muy bueno, porque marca un antes y un después técnico. Es el acceso secuencial, es el que, como las cintas magnéticas, es como escuchar un cassette para llegar a la canción 10. Tienes que pasar por las 9 anteriores. Pues el acceso directo es en los discos duros. Es como un CD. Saltas directamente a la pista que quieres escuchar. Entonces, no tienes que, quiero escuchar este pedacito, pero deja esperar. No. Este cambio redujo tiempos de búsqueda de minutos a milisegundos. Una cosa, pero así no me volvería loco escuchando música. Les cuento las tendencias más importantes para el 2026 y futuros cercanos. Primero, la base de datos como capa de inteligencia. Hoy los datos ya no solo se guardan pasivamente. Según expertos de Cloudera, en el 2026 la base de datos se está convirtiendo en una capa inteligente, activa. ¿Eso qué significa? Pues que los sistemas no solo almacenan información, sino que aprenden y razonan con ella usando la IA, inteligencia artificial, lo del boom de hoy. Segundo, la IA, los datos de gobernanza. Estamos viendo el auge de los agentes de IA, sistemas autónomos que pueden tomar decisiones y planificar acciones y usar herramientas externas, pero no es fiable, ya que pues, se necesita la gobernanza estricta, saber que esos datos no se utilicen mal, sin una toma de decisión correcta.
¿sí? Que sea trazable. La pregunta ya no es si creamos un agente, sino cómo hacemos de forma segura y escalable, funcional, ¿sí? El tercero es el auge de Data Lighthouse y el multicloud, que son usar varios proveedores de la nube en vez de uno, pues utilizamos varios, tantos que podemos encontrar como Google y otros más. Son las herramientas actuales de hoy, ya que esa gestión unificada virtualiza los datos y los servicios en la nube. Para terminar, les propongo un ejemplo real y cotidiano. En la tienda de Amazon, por ejemplo, o si quieren Mercado Libre, es igual. Imaginen que ustedes entran a la tienda virtual, buscan un producto, lo añaden al carrito y lo pagan. Detrás de esa acción hay varias tablas en una base de datos relacional. Entonces, primera tabla, cliente, se guarda el nombre, dirección y forma de pago. Segunda tabla, productos, guarda el nombre del producto, precio y si hay stock. Otra tabla, tabla de pedidos, se registra el cliente con que compró el producto y en qué fecha y por cuánto. Entonces, cuando ustedes hacen clic en comprar, el sistema ejecuta como una consulta SQL que verifica el stock, registra el pedido y actualiza la tabla de productos. Todo en milisegundos. Sin una base de datos, esto sería imposible hacerlo manualmente. Y pues llegamos a la conclusión de este trabajo. Muchas gracias en serio por escucharme. Me esforcé bastante leyendo el material, había muchas cosas y poco tiempo, así que muchas gracias. Les deseo buen día, buena tarde y buenas noches. Chao.